Buenos días, gusto en saludarles la mañana de hoy. Bienvenida Jenny, bienvenido Javier a este encuentro que nos va a ubicar un poquito más en todo lo que compete a la administración educativa. Bien, hoy vamos a hablar un poco de lo que contempla la administración educativa y me gustaría que estuviésemos muy pendientes porque cada aspecto que tratamos en la administración, pues es como una lucecita que se va prendiendo en el camino cuando nosotros empezamos a analizar, cuando empezamos a observar qué está sucediendo en los contextos organizacionales de las instituciones, independientemente de donde nosotros estemos. ¿Qué sucede allí? ¿Por qué difieren tantas cosas entre el ser y el deber ser? Y eso nos va dando luces a sencillamente a notar esas problemáticas que son dignas y merecedoras de que investigadores como nosotros, pues le pongamos, como dicen por allí, la lupa y podamos aportar nuestro conocimiento, podamos aportar al mundo del saber soluciones que si bien son bien específicas para algunos contextos y con respecto a algunos fenómenos, también pueden tener ese carácter que les permita aplicarse o replicar las soluciones que nosotros podamos aportar en diferentes contextos. Entonces, esta unidad curricular de la administración educativa nos da muchas luces de qué es lo que está sucediendo en los contextos. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos a través de la administración muchísimos fenómenos que competen no solamente a la parte administrativa como tal de la organización, sino que también compete a los procesos que se desarrollan en ella y que no siendo administrativos están relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque esta unidad curricular en particular de la administración educativa, pues nos trae al escenario una serie de procesos que se aplican no solamente en el contexto organizacional, empresarial, sino que está hoy más que nunca comprobado que se aplica a cualquier tipo de organización, incluyendo las organizaciones educativas, y a cualquier tipo de labor, incluyendo esa gerencia que desarrollan los educadores, que desarrollan los docentes, no solamente desde la perspectiva directiva, sino también lo que sucede dentro de los ambientes de aprendizaje. Entonces, o a eso, mejor dicho, es que les invito hoy a que estemos muy atentos a cada uno de los procesos que nosotros vamos a ir tratando. Vuelvo a repetir, bienvenida Janet, bienvenido Javier. En el momento en que quieran participar, en que quieran acotar algo, en el que quieran hacer algún aporte con respecto a lo que vamos a conversar en la mañana de hoy, pues bienvenido sea. Vamos a recordar un poquito. En el encuentro pasado nosotros hablábamos de lo que era la administración educativa en su definición más amplia y decíamos en el encuentro pasado que es una disciplina que se encarga de planificar, que se refiere a la organización y la gestión de recursos, de personas y procesos para lograr objetivos específicos en organizaciones educativas. Y cuando yo empiezo a analizar, ¿sí?, que es una disciplina que se refiere a la organización y a la gestión de recursos, personas y procesos, inmediatamente me voy a lo que normalmente conocemos nosotros sobre la administración, que no es más sino que considerarla obviamente una disciplina que se encarga de planificar, de organizar, de dirigir, de controlar, tal como lo dice allí, recursos, personas, procesos, ¿sí? Y cuando hablo de recursos humanos, hablo de recursos materiales, hablo de recursos financieros.
en organizaciones o en instituciones educativas. Su objetivo principal es asegurar que todos esos procesos que se desarrollan en el contexto de las organizaciones educativas se desarrollan de manera eficaz, eficiente y siempre buscando cumplir con los fines de la educación, los fines que están propuestos por cada uno de los estados, por cada uno de los gobiernos, y que sencillamente apuntan a satisfacer ese derecho humano, ese derecho fundamental consagrado en las leyes, y en la que se estima algo muy puntual que se llama calidad educativa. Y en esa calidad educativa es indefectible que podamos construir, que podamos manejarnos dentro de ambientes idóneos, tanto para los educadores como para los educandos, para los estudiantes, para la comunidad, para quienes de una u otra forma participan de ese proceso, sí, de ese proceso de enseñanza y aprendizaje que trae consigo la educación. La administración, desde esa perspectiva, entonces implica concebir, diseñar e implementar un sistema eficiente y eficaz para el logro de la enseñanza-aprendizaje en un entorno social en el que se imparte el servicio. Fíjense que el tema de la educación, y es algo que, no sé, tal vez es mi posición desde la perspectiva de la educación, pero también desde la perspectiva de la administración. Y es que sencillamente la educación tiene o debe ser una empresa. Y lo que nosotros finalmente, cuando el estudiante egresa de nuestras casas de estudio, nosotros debemos sentir, o en lo personal, yo lo siento así, ese es el producto de lo que nosotros hacemos en esta empresa que se llama educación. ¿Y hacia dónde va ese producto? Hacia la sociedad. Entonces, significa, como lo dice allí, diseñar, significa implementar un sistema eficiente y eficaz. Y cuando hablo de eficiente y eficaz, hablo de los recursos, esos que dije anteriormente, que son los que se busca que sean aprovechables, 100% aprovechables para el logro de la enseñanza, que en términos empresariales es para el logro de los objetivos y de las metas de una organización. Ambas, tanto la administración vista desde la perspectiva empresarial y vista desde la perspectiva de la educación, tienen un fin o van dirigidas hacia un punto determinado. Ese punto es la sociedad. Y para ellos es que nosotros impartimos los servicios en el contexto educativo. Y en el contexto empresarial, pues hay un beneficio mutuo. Y no es que en el contexto educativo no haya ese mismo beneficio. Claro que sí, porque en la medida en que emergen los, los, los educandos de las casas de estudio, pues la meta es que sirvan en una sociedad que sencillamente pues, va a nutrir a todos aquellos que formamos parte de esa misma sociedad. Y él dice que a objeto de responder a las necesidades de los educandos y de la sociedad, es decir, responsabilizarse de los resultados de ese sistema. Eso hace la administración, ¿sí? Respondemos a las necesidades que tienen, primero que están establecidas por ley. ¿Sí? Posteriormente, vamos dando respuesta a las necesidades que va presentando la organización. Y cuando hablo de organización me refiero a todo aquello que compone esa organización. La administración educativa entonces permite razonar un sistema en el cual se organiza, se dirige, estructura y se da vida a un servicio educativo,
a un medio social que lo requiere a propósito de impartir la enseñanza y el aprendizaje de los educandos de acuerdo con sus necesidades cognitivas, de aplicación personales y sociales. Empezamos administrando nuestro tiempo, cada una de las actividades y muchas veces las hacemos es una cuestión que nos acompaña en cada momento que no decimos estamos administrando nuestro tiempo o estamos administrando nuestra vida o en la administración como ser humano he hecho esto, he hecho lo otro, he evolucionado de esta manera, cumplo con tales y tales procesos. ¿Sí? Administramos sin darnos cuenta. Y más o menos de esas cosas es que nosotros conversamos la clase pasada, específicamente con lo que tiene que ver con los orígenes que han dado forma a lo que hoy conocemos como ciencia y el arte de administrar. En todo caso, en la plataforma está pues el encuentro. Y en este punto, pues aquí en la clase de hoy ya entramos en lo que es la administración aplicada a la educación. Y aquí es donde yo quiero que nosotros comprendamos que administrar los contextos organizacionales en el sector educativo es tan fundamental como administrar cualquier empresa que produzca bienes y servicios que generen intereses, ¿sí? Desde la parte privada, intereses en la parte pública y en la medida que vayamos avanzando vamos a dar cuenta de que tal vez las organizaciones, ¿sí?, que demandan la administración como un eje principal porque genera un cúmulo de ganancias para sus propietarios, para los socios, para los directivos. Si bien es cierto que desde esa perspectiva privada es importante, también es cierto que desde la perspectiva pública, pues tiene muchísimo más valor y más en el contexto educativo, porque es que nuestra labor forma todo lo que sale y lo que es capaz de formar a futuro sociedades, lo que es capaz de producir organizaciones, lo que es capaz de llevar a cualquier estado, a cualquier nación, a los niveles de desarrollo deseables. Entonces, no es cualquier cosa administrar las organizaciones educativas. Y para continuar, debo tener claro que dentro de ese proceso de la administración, tal como lo dijeron los primeros teóricos que le dieron esa parte, ese carácter científico a la administración, pues está regida por procesos que generalmente cuando nosotros pensamos en procesos tenemos que inmediatamente ubicarnos en ese contexto de una serie de pasos, ¿sí? Un proceso es una serie de pasos que son sucesivos, que son complementarios, que sencillamente pues exigen una manera específica de llevarlos a cabo. Por esta razón, los procedimientos administrativos por lo general tienden como a descomponerse en una serie de métodos. Y entonces la pregunta sería, ¿qué es un método? Y aquí, pues, esto de los métodos se refiere a la forma de realizar las labores que nosotros estamos desarrollando. ¿Sí? Los procedimientos administrativos constituyen, a ver, yo diría que como la información básica para el logro de metas y de objetivos institucionales. Si no desarrollamos los procedimientos, si no le damos esa metodología y aplicamos esos métodos que exige la administración, pues difícilmente vamos a lograr alcanzar objetivos. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Dentro de los procesos de la administración, al igual que la administración empresarial, que la administración gubernamental o cualquier otro tipo de administración, pues los procesos básicos, y lo iba a decir hace unos segundos, tal como lo plantearon los primeros
teóricos se refieren a la planificación, a la organización, a la dirección. Algunos los llaman procesos, otros los llaman fases. En este punto, pues vamos a llamarlo fases para no darle ese carácter tan empresarial que tienen cada uno de estos procesos que se mencionan acá. Pero llámese fases, llámese procesos, básicamente en todos los textos, los diferentes autores hablan de la planificación, la organización, la dirección y el control. Algunos van un poquito más allá, hablan de coordinación, que yo diría que son procesos, incluso supervisión, pero son procesos que están implícitos en estos mismos, en estas mismas fases, en estos mismos procesos que se plantean de manera general. Y entonces empiezo por el tema de la planificación y digo que la planificación es el establecimiento de objetivos y metas educativas, es la creación de planes específicos para alcanzar. Pero ¿qué es la planificación en sí? La planificación es analizar, es observar de qué dispongo, qué tengo. Y cuando digo qué tengo me refiero a recursos humanos, a recursos materiales, a recursos financieros, a recursos que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con el espacio, que tienen que ver con las condiciones, ¿sí?, internas y externas de una organización. Y con base en ello me proyecto sobre la base de qué, de lo que yo hago. Y cuando digo de lo que yo hago es porque yo me estoy considerando la organización. Entonces, ¿qué hace la organización? ¿Cuál es la misión que tiene la organización educativa? ¿Sí? ¿Y hacia dónde pretendo yo proyectarla? Y sobre ello, sobre lo que soy y sobre lo que quiero, empiezo a trazarme objetivos, empiezo a trazarme metas, empiezo a considerar todos los elementos y los elementos que la constituyen y los factores que la afectan, pero que también de una u otra manera la hacen sobresalir, la hacen ser, a ver, como, como dueña de ventajas, ¿sí? Como dueña de sus propias fortalezas, como dueña de las cosas de las que posee. Ay, gracias. Este, eh, de eso se trata la planificación. Y una vez que yo conozco todo eso, pues entonces voy de este punto A, donde yo estoy, a un punto B, que es el que yo deseo. Y a eso yo le llamo planificar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? De qué recursos cuento? ¿Cuáles son las fortalezas que tengo? ¿Cuáles son las debilidades que tengo? ¿Qué me puede estar afectando? ¿Qué de lo que me afecta se convierte en una oportunidad para yo poder llegar hasta ese punto B, que es donde yo quiero llevar mi organización? El segundo proceso es el proceso, adelante, Janet. Esto, bueno, mi profe, quería de pronto como anexar o aportar dentro de ese proceso de planificación que usted decía que tenemos la parte de la misión, entonces la misión, lo que es la visión, el propósito, el objetivo, la estrategia, dentro de ese proceso que tenemos dentro de la planeación y que está dentro del proceso también educativo, porque es un concepto muy global, también se tiene dentro de eso las políticas, lo que son los programas que se tienen dentro de la parte educativa, el presupuesto también hace parte de ese proceso de planificación y cada uno de los procedimientos que se van a aplicar. Entonces quería, profe, de pronto como anexar a lo que es el proceso de planificación que hace parte de la fase administrativa. Sí, Janet, en efecto, todo eso, incluyendo también, que no lo mencioné, están los principios que rigen la organización, eso tiene que ver también con los valores que exigen, y una parte fundamental obedece a las políticas educativas de cada nación, de cada estado, de cada gobierno, que son muy particulares, obedece al currículum que se maneja.
Eso es fundamental para poder lograr y poder hacer esos planes operativos que rigen, por decir algo, anualmente una organización. Que en el contexto, por ejemplo, en el contexto nuestro, es el plan operativo anual. Pero es que no solamente es, mm, es planificar con base a esos planes, sino también es planificar con base a una serie de elementos, de factores que intervienen y que mueven ese capital que está dentro de las organizaciones y que nosotros, a ver, no se trata de controlarlo, ¿sí? Pero sí de manejarlo, sí de llevarlo, de encaminarlo, de motivarlo, de producir sobre ese factor a ver, como lo deseado para cualquier organización. Y cuando hablo de ese capital que uno no termina muchas veces de conocer por la complejidad propia de ese capital, pues es como más y como es como ir más allá de lo que se estima por política en la organización educativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Específicamente al capital humano. ¿Sí? En la planificación, el factor humano es fundamental. Nosotros podemos saber mucho de política, podemos saber mucho de la misión que tenemos que cumplir, podemos saber mucho de muchísimas cosas y muchísimos elementos, pero hay algo de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros formamos parte, pero que es lo más complejo de manejar y es lo más complejo de planificar, que es el capital humano. ¿Por qué? Porque es que la complejidad del ser humano es muy grande. Entonces, fíjate que no solamente lo que yo dije inicialmente, sumado a lo que tú dices, y me parece bien importante esa parte de la política educativa, esa parte que toca el currículo, esa parte que legalmente está pautada, está fijada, está establecida y que todos nos debemos a ello, que es la parte del ordenamiento jurídico. Entonces, se suma a todo eso el capital humano, el factor humano, que es fundamental. De la planificación vamos a pasar entonces a la organización y aquí pues se refiere como al diseño de esa estructura organizativa que facilita la ejecución de qué? De los planes que nosotros venimos trazándonos para dentro de la organización. Tiene que ver con los roles, tiene que ver con las responsabilidades, tiene que ver con esa visión que debe tener quienes dirigen las organizaciones para poder dar, a ver, coloquialmente uno decía como colocar cada cosa en su lugar, ¿sí? Vamos a colocar cada cosa en su lugar, pero aquí no es cada cosa, es cada uno de los recursos humanos, de ese capital humano que nosotros tenemos dentro de la organización, pues es darle ese orden a lo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para beneficio de la organización, para beneficio de la administración. Y esto pues siempre ha sido como una labor titánica, porque muchas veces nosotros como personas no, a ver, como que no nos damos cuenta de lo valiosos que somos dentro de una organización y incluso hasta de las habilidades y las capacidades que tenemos y nos enfrascamos solamente en que yo soy la docente de administración, ¿sí? Y no quiero salir de esa área porque resulta que yo soy la docente de administración y resulta que soy buena para 500.000 cosas que yo no percibo, pero que de pronto otros sí perciben. Y que yo por no salir de mi espacio, de mi área de confort, pues sencillamente no reporto a lo que la organización amerita. Esta organización se refiere a esas estructuras, a lo que compone cada uno de los niveles de las instituciones educativas.
a esa organización no como proceso de poner, de dar orden, a ver, pero un orden de objetos, sino a un orden que me va a permitir generar el orden final deseado. ¿Sí? Es la organización de la estructura organizativa, valga como así como la redundancia, pero a esa organización es que nos referimos. Después tenemos la dirección, que se refiere a, como su palabra lo estima, lo dice, a quién dirige, quién supervisa, quién coordina las actividades dentro de las instituciones para asegurar que todo trabaje hacia, o que todo se maneje y se conduzca hacia el logro de los objetivos, a esos objetivos comunes, no a los objetivos que quiere solamente la dirección o a los objetivos que propone simplemente el resto de organización o que propone la política como tal, sino a esa dirección que da orden a todos los requerimientos, a todos los objetivos propuestos y que busca cumplir con los fines últimos de la educación. Y posteriormente el control, ese control que muchas veces como que nos demarca angustia, que ¿por qué? Porque nos sentimos amenazados, porque nos sentimos vigilados, porque nos sentimos acosados. No, no es ese el control, es el control que nos va monitoreando el desempeño de la institución y que garantiza que los objetivos se estén cumpliendo de manera eficaz, eficiente, ajustado a las necesidades de la organización. Si nosotros analizamos estos procesos, son tal cual los procesos que llevaría una empresa. Y lo que sucede es que nosotros los adaptamos a lo que a lo que la organización educativa, a lo que los fines de la educación, a lo que las políticas plantean, a lo que el orden jurídico propone con el tema educativo. Pero finalmente es una organización. Finalmente sacamos a los escenarios un producto, ese producto maravilloso que finalmente vamos a darnos un poquito de flor, terminamos siendo nosotros mismos, los profesionales que hoy buscamos de una u otra manera sacar a nuestros países adelante, sacar nuestra vida adelante, presentar un futuro para nuestras familias, los que aportamos a la sociedad, los que queremos cambios positivos para la sociedad, los que queremos pasar de unas fases, de unos contextos complejos, muy difíciles, a unos contextos más llevaderos, a unos contextos con más desarrollo, con muchísimas cosas que sencillamente nos hagan la vida más amable, nos den más calidad en lo que nosotros hacemos. Bien, de acá vamos a pasar a los elementos legales en las instituciones educativas, a esos procedimientos legales. Y me permití simplemente colocar acá la pirámide, esta pirámide que me recuerda todo el ordenamiento jurídico que se lleva en cualquier organización, ¿sí? A la que nosotros, pues en el sistema educativo, tenemos que tener mucho ponerle mucho más la lupa. ¿Por qué? Porque nosotros formamos o sacamos o generamos un producto que es muy delicado, que hay que tallar, que hay que moldear y que definitivamente pues demanda unas especificaciones de mucho cuidado, de mucho trabajo, de mucha coordinación para poder lograr lo que finalmente se requiere con respecto a la educación. El proceso, los procedimientos legales en las instituciones educativas, pues obedecen, yo voy a hablar desde la perspectiva, por ejemplo, voy a tratar de hacerlo de la manera más general, pensando que este ordenamiento se replica en todos los estados, en todos los países del mundo, diría yo, eh, entre paréntesis, ¿no? Cuando digo del mundo, ahí abro comillas, ¿sí?
pero quienes conocemos o quienes tenemos una cultura que se fundamenta en los derechos, en deberes, en responsabilidades, en democracia, en esa serie de condiciones que tocan los derechos humanos y los derechos fundamentales del ser, pues entonces consideramos en un ordenamiento jurídico lo que nos propone la pirámide de Kelsen, que nos habla sencillamente de que en esta cúspide que está acá está todo lo que un Estado, una nación, construye y plantea a través de la Constitución y a lo que se suman los derechos humanos y fundamentales y posteriormente en cada uno de estos niveles hasta llegar aquí al nivel más bajo, pues entonces encontramos las leyes que van de manera coordinada con cada uno de los aspectos que propone la Constitución y que posteriormente se generan esos niveles sublegales que dan las leyes, que dan los reglamentos, que se generan por los decretos, ¿sí? Y que en la medida en que están acá, en esta parte de la base, pues son más, puede que existan muchísimo más, a ver, más decretos, más reglamentos, más documentos jurídicos, ¿sí? Más dictámenes, más muchísimos aspectos sublegales que finalmente van perdiendo valor frente a esta parte o a este nivel que trae consigo la Constitución de la República y que trae consigo los derechos humanos y fundamentales del ser. Fíjense que voy a hablar un poquito del marco jurídico venezolano en este caso, ¿sí? Y ustedes van a ir haciendo las comparaciones si fuese el caso de cada uno de ustedes. El rol esencial del sistema educativo, ¿sí? Constituye una referencia yo diría que para determinar los derechos y los deberes de los individuos en el contexto educativo. Este marco legal que presenta el Estado venezolano, específicamente, pues posibilita que las personas ejerzan sus derechos subjetivos. ¿Sí? El Estado tiene la obligación o está en la obligación específica de proporcionar a los sujetos activos ese derecho a la educación y está en la obligación de involucrarse en las diferentes instituciones para que todo ello se cumpla. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es fundamental destacar que el ordenamiento jurídico venezolano, ¿sí?, asegura el derecho a la educación. Eso es indefectible y que ese derecho está amparado en la Constitución de la República. En tercer lugar, que el ordenamiento jurídico establece las normas y regulaciones que rigen el sistema educativo venezolano y esto incluye lo que les decía inicialmente, leyes, decretos, reglamentos, políticas que determinan, por ejemplo, la estructura de la organización y el funcionamiento de las mismas, así como los derechos y los deberes, por ejemplo, de los docentes, de los estudiantes, de los padres, pero también estima el derecho del gobierno, ¿sí? Y eso lo conseguimos en estos niveles que en la escala bajan de la Constitución hacia abajo, ¿sí?, que allí son niveles sublegales. En cuarto aspecto es que el ordenamiento jurídico proporciona la base legal para la promoción de una educación, pero ¿de qué tipo de educación? De una educación de calidad. Y en quinto lugar, que nos dice que este ordenamiento y su función esencial como proveedor de la base legal que
respalda la planificación, respalda el desarrollo del sistema educativo, y eso no solamente sucede en Venezuela, eso sucede en todos los países que inicialmente reúnen una serie de condiciones como las que planteaba inicialmente, ¿sí? En las que se respetan los derechos humanos fundamentales, tiene que ver mucho con el sistema de gobierno, ¿sí? El que desarrolle, el que practique. Y un sexto argumento es que el ordenamiento jurídico es un elemento fundamental en cualquier sociedad organizada. Y eso es eh, porque sencillamente nos aporta las reglas, nos aporta normas que rigen la convivencia de esos miembros. Y parte de la convivencia, pues parte no, la convivencia se nutre de la cultura, de la educación, y eso lo establecen precisamente ese ordenamiento jurídico. Partiendo de la visión, entonces, los procedimientos legales en las instituciones educativas, pues tienen su perspectiva en esto que nosotros llamamos la pirámide de Kelsen. Esa pirámide que nos da todas las luces que les venía comentando de cómo tiene que ver. Y ustedes me dirán, bueno, pero aquí me está hablando no de ordenamiento jurídico, sino de procedimientos legales en las instituciones educativas. Claro que sí. Empiezo hablando del ordenamiento jurídico porque es que cada procedimiento legal que se aplique en el contexto de la educación está explícito en ese ordenamiento jurídico que tiene, que en este punto me estaba refiriendo al venezolano porque fue el que conseguí más práctico, pero yo sé, porque conozco que se replica de manera similar, no voy a decir igual porque las leyes cambian entre uno y otro país, pero finalmente la educación, la tendencia es hacia el mismo objetivo en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, todos buscamos, ¿sí? Buscamos más o menos los mismos fines. Entonces, ¿de dónde o hacia dónde apuntamos o de dónde nos agarramos o sobre la base de qué nos apoyamos? Sobre la base del ordenamiento jurídico, porque es allí donde, por ejemplo, en la ley de educación me dice cuál es el perfil docente, cuál es el perfil del directivo, cuándo se cometen fallas, cuando incurro en un delito, cuándo puedo ser sancionado. Y si no me lo dice, es porque la Constitución lo plantea de manera general y básicamente me toca los fines de la educación y por qué, por ejemplo, la educación y el trabajo son derechos humanos y fundamentales, me lo dice de manera general, pero cuando yo toco la ley de educación me dice que la educación como derecho humano y fundamental obedece a un mandato constitucional. Y en la ley de educación empiezo a ver todo eso que yo les estoy diciendo, de lo que tengo que hacer yo como educadora, a lo que yo me debo ajustar como directivo, a lo que yo debo aspirar como estudiante, a lo que yo debo aspirar como comunidad que forma parte de una institución, y empiezo a ver cuáles son las funciones de cada uno de quienes componen las instituciones, y empiezo a ver cuándo se cometen fallas o cuándo se cometen faltas, y las mismas leyes me van dando las luces de cómo actuar en ese procedimiento legal dentro de las instituciones educativas. Posterior a la ley de educación, siempre existe el reglamento que amplía lo que nosotros debemos hacer, hacia dónde nosotros debemos encaminarnos para eh, poder cumplir con un procedimiento legal. Y si no lo establece la ley, y si no me lo establece el, el ejercicio de la profesión, pues de pronto lo voy a conseguir en un decreto que simplemente amplía lo que está en las leyes y amplía lo que está en los procedimientos
o lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Entonces, por eso es que en este punto era indispensable o es indispensable que conozcamos más del ordenamiento jurídico para poder saber dónde y cómo yo voy a aplicar el procedimiento legal. Bueno, creo que ninguno. Profe, muy buenos días. Otra vez, los saludo. Profe, ya me contextualicé. Estaba como al principio y miro de que de pronto las fases de la administración está la planificación, la organización, la dirección y el control. Entonces, uno mira de que todos esos entes prácticamente trabajan para un fin común, ¿sí? Ahorita en esta pirámide, los procesos administrativos escolares, pues es bien sabido de que sí es así, porque siempre debe haber una estructura de mando y pienso que desde la presidencia, la constitución, que son el Congreso, todo lo que es la parte legislativa, tienen un control sobre toda la parte educativa también, ¿sí? Mm, Nosotros los docentes llevamos al aula y aplicamos todos estos procedimientos que se llevan y nosotros prácticamente somos como la base de todo lo que se mira en esa pirámide y nosotros trabajamos y nosotros mismos también somos como creadores también de las mismas leyes y las mismas normas que se hacen, ¿sí? Eh, yo he tenido como la fortuna de empezar también como programas alternativos por el Ministerio de Educación, como el SER, como el PER, que son programas que apoyan de pronto a los adultos. Entonces son programas como alternativos que uno dice, ayudan a construir una sociedad, ¿sí? Ayudan como a mirar como con otros ojos la educación, ¿sí? Porque la educación no únicamente es enfocado de pronto que son para los niños y bueno, y los adultos a dónde están, ¿sí? Entonces, toda esta parte legal, yo digo, o sea, es un proceso administrativo escolar porque también hace parte como de la educación, ¿sí? Sí, Y claro. esta pirámide que tú nos evidencias ahí, para nosotros es muy fundamental, o sea, porque nosotros debemos, yo miro y me parece como tan interesante mirar esa estructura que hay y pues yo digo, oiga, yo no sabía eso, o sea, o sea, en ese campo, sí. Bueno, pues Y muy aquí interesante, estamos sí, para compartir esa sí, información. Sí, de sí, pronto no es que no sabía, sino que son cosas que de repente uno desde los contextos, desde los ambientes de aprendizaje, pues no los maneja así como tan específicamente, ¿sí? Pero que igualmente tenemos que estar contestes con todo eso, con todo ello. No es que no los conocemos, sino que como no es el área en el que yo tengo que tener el conocimiento tan fresquito, como tan a la mano, porque no es lo que yo manejo, pues entonces de pronto pues puede ser eso, no es que no lo conozca, porque sí los conocemos. De hecho, nosotros en los ambientes de aprendizaje, de una u otra forma, permanentemente lo estamos aplicando y lo estamos aplicando desde el momento en que nosotros nos conducimos como lo que somos, ¿sí? Como docentes, como formadores de esos estudiantes que día a día están haciendo uso de su derecho a la formación y su derecho a la educación. Entonces nosotros estamos cumpliendo ya con una norma, estamos cumpliendo con un deber que está consagrado en las leyes, pero mejor aún en nuestra constitución y mejor aún en esos derechos humanos y fundamentales del ser. Entonces, los practicamos, los vivimos. Puede ser que de pronto no seamos muy específicos diciendo porque estoy cumpliendo con el artículo tal de la Constitución de la República colombiana, venezolana, ecuatoriana, de donde quiera que nosotros seamos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, venezolano, estoy cumpliendo con el 102 de
de la ley de educación que me llama a que la educación es un derecho fundamental de los venezolanos, un derecho humano, al igual que lo que consagra de la Constitución, que habla como derechos fundamentales la educación y el trabajo. ¿Sí? Pero sí los conocemos, lo que pasa es que, pues, como no los estamos utilizando todo el tiempo, no nos estamos refiriendo a ellos, incluso los practicamos sin esa especificación de lo que, de saber dónde está contemplado, si está contemplado en la ley, si está contemplado en el reglamento, si está en un decreto, si está en la Constitución. Pero en este punto, pues los invito a que revisen todo ese proceso que nos da, esos procedimientos que nos da el orden, esos procedimientos legales que están implícitos en el orden jurídico que ampara el hecho educativo en cada uno de los estados o de las naciones a las que cada uno pertenezca. Bien, voy porque ya me están diciendo que se me está acabando la hora, pero quiero hablar un poquito del proceso de reingeniería. Y este proceso que me habla o que me dice, ese proceso me habla de la revisión de procesos a fin de hacerlos mucho más efectivos y hacer más con menos recursos. Este es un proceso que, al igual que el término de administración, se aplica a los contextos empresariales, ¿sí? Porque fueron ellos los que decidieron por el tema de los fines, ¿sí?, que tienen los contextos educativos, utilizaron ese término de reingeniería con la intención de innovar. Entonces, inicialmente fue un proceso que se llevó en la empresa privada, pero que cuando nosotros analizamos, al igual que la administración, pues nos damos cuenta que sencillamente lo podemos aplicar en la educación. ¿Y qué nos dice ese proceso qué nos dice ese proceso de ingeniería? Y Gustavo, por favor, puedes... Ok, ya lo silenciamos. Que nos habla de que las organizaciones pasaron de un concepto, ¿sí?, que era muy particular, que era muy jerárquico, a un concepto que me habla de redes, ¿sí?, donde esas estructuras que eran jerárquicas me hablan de interdependencia, donde las expectativas del trabajador ya no apuntan a que simplemente tengo que cumplir callado y simplemente someterme a lo que está allí, sino que esas expectativas del trabajador pues ya pasan o se traspolan al desarrollo personal, donde ya se deja de trabajar individualmente para trabajar en equipos, donde no hay un mercado en específico, sino que se tiende a la globalidad, donde no hablamos de ventajas, sino de tiempos, hablamos no de enfoque, sino de clientes, no de recursos, sino de información. Entonces, ¿qué nos dice el proceso de reingeniería? Es un proceso que me está invitando a la innovación, es un proceso que me está diciendo, oye, vamos a abrir las puertas y vamos a trabajar como un equipo dentro de la organización educativa. Vamos a darle cabida a que cada uno se desarrolle, porque en la medida en que cada docente, en que cada directivo, en que cada supervisor de nuestros sistemas educativos, en que cada coordinador se forme, entonces en esa medida vamos a tener un horizonte más amplio, vamos a ver ya el mundo no solamente en blanco y negro, sino que lo vamos a ver multicolor. Vamos a tener una serie de aspectos que van a nutrir la organización y que van a dar esa cabida, van a dar esa entrada a una educación más amplia, más compartida, más futurista, más adecuada a la dinámica de los contextos actuales. Bien, la administración para la educación es la educación, esa educación que estamos hablando,
que busca la reingeniería, que busca el proceso administrativo en el sistema educativo. Esa administración que es producto de un proceso complejo de interacción social, que está entretejido en las necesidades, en las oportunidades, en las capacidades y las realizaciones de los sujetos. ¿De cuáles sujetos? De los sujetos que conforman el sistema educativo, que conforman la organización educativa. Hay esa administración que hace posible organizar y estructurar el servicio educativo y que definitivamente tenemos que concebirla como el medio para lograr que las cosas se realicen de la mejor manera posible en el contexto de la organización educativa. La administración para la educación que hace guía las decisiones administrativas y las guía porque no es un proceso aislado, es un proceso compartido. ¿Sí? Facilita el entendimiento de todos los procesos en los que está envuelta la organización. ¿Por qué? Porque no se ejecuta de manera individual, sino que se trabaja en equipo, permite la elección de los posibles caminos a seguir, porque sencillamente los procesos que se realizan plantean y nos da oportunidad, por ejemplo, de controlar, no para acosar, sino para corregir fallas. Entonces, en esa corrección de fallas vamos viendo y vamos analizando y vamos organizando y la propia planificación nos va diciendo hacia dónde, cuáles son los caminos más largos, cuáles son los caminos más difíciles, cuándo la planificación debe ser estratégica, pero también cuándo debe ser a corto plazo, cuándo debe ser a mediano plazo. Hay identificación de patrones de comportamientos administrativos de otras partes. La administración para la educación nos permite ver todo ello. La comprensión de las teorías en el campo de la administración nos permiten interpretar cómo son las organizaciones y cómo surgen esas condiciones específicas que rodean a las organizaciones en un momento determinado. Lo podemos ver a través también de esas teorías que son como la base que nos permite ver el ser de cada organización. Nos da la forma o nos permite observar cómo evolucionan las organizaciones para responder a las necesidades del entorno. Por tanto, son fuente de nuevas ideas y la administración definitivamente es una disciplina ecléctica. Bien, muchísimas gracias por haber estado la mañana de hoy conmigo. Muchísimas gracias por haber compartido. Nos resta un encuentro más y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier situación que se les presente con respecto al cumplimiento de las actividades, por favor háganmelo saber para ver en la medida de mis posibilidades cómo puedo colaborar para que todos culminen esta unidad curricular de la mejor forma posible.